Muy buenas noches, queridos amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Roma, en Italia, dándole continuidad al curso titulado Tercera Iniciación o Luz en el Sendero, en el que estamos abordando las reglas y los requisitos que en el texto Luz en el Sendero encontramos y que están relacionados con el desenvolvimiento del estado de conciencia de la tercera iniciación. Antes de avanzar con la actividad de hoy, quiero saludar a las personas, facilitadores y estudiantes de metafísica que me están acompañando esta noche en la sala de Zoom y también, por supuesto, a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las distintas redes sociales en las cuales es transmitida esta actividad. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo solemos hacerlo cuando en cada una de estas actividades al inicio? Vamos a realizar un breve repaso de las reglas que hemos estudiado hasta este punto. Vamos a comenzar, por supuesto, por las 4 declaraciones preliminares y luego vamos a continuar con las reglas que hemos estudiado. Hemos llegado, si no me equivoco, hasta la regla 20. Así que espero las manitos levantadas. Ahí se levantó la manito de Nora Manso. Nora Manso fue la primera en esta ocasión. Vamos a ver, Nora Manso, la primera declaración preliminar. Bueno, buenas noches, Fernando, y a todos. La primera regla preliminar dice, antes de que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. Muy bien, muchísimas gracias, Nora. Marcela Hernández, la segunda declaración preliminar. Antes de que los oídos puedan oír, deben haber perdido la sensibilidad. Muchísimas gracias. Francisco Casquete, la tercera declaración preliminar. Sí, buenas noches a todos. La tercera declaración dice, antes de que la voz pueda hablar delante de los maestros, deben haber perdido la posibilidad de herir. Muy bien, Francisco. Y Helga Bert, por favor, la cuarta declaración preliminar. Gracias. Antes de que el alma pueda erguirse en presencia de los maestros, es necesario que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos ahora con las reglas. Vamos con la regla número 1. Virginia Tamario. Mata la ambición, pero trabaja como lo hacen los ambiciosos. Muy bien. Regla número 2, Beatriz Catalán. Sí, mata el deseo de vivir, pero respeta la vida como lo hacen los que la desean. Muy bien. Jorge Tronca, la regla número 3. Buenas noches. Mata el deseo de bienestar, pero sé feliz como aquellos que viven para la felicidad. Muy bien. Hemos comenzado con las 3 primeras reglas y sus comentarios que componen juntas la cuarta regla. Vamos ahora al segundo grupo de 3 reglas. Vamos con la regla número 5, Lorena Ferrero. Sí, Fer, gracias. Mata todo sentimiento de separatividad. ¿Y el comentario? Mata todo sentimiento de separatividad. No obstante, vive solo y aislado. Recuerden, cada regla tiene su comentario, por favor, no se olviden. Sandra Enríquez, la regla número 6. Mata el deseo de sensación, pero estúdiala y obsérvala. Muy bien. Y Estela Vallejos, la regla número 7. No se te oye, Estela, tienes que activar el micrófono. Perdón, mata la sed de crecimiento, pero crece como crece la flor. Muy bien, entonces, estas fueron las reglas 6, 5, 6 y 7 con sus comentarios respectivos que juntos forman la regla número 8.
Vamos ahora con el siguiente grupo de 3, que son las reglas 9, 10 y 11. Damián Sorni, ¿podrías con la regla número 9? Sí, desea lo que está dentro de ti, porque dentro de ti está la luz del mundo. Desea únicamente Únicamente. lo que está dentro de ti, porque dentro de ti está la luz del mundo. La siguiente regla, Yolanda Chimbo. Buenas noches con todos. La siguiente regla es desea únicamente lo que está fuera de ti, y ya que cuando a ellos llegues, lo que está fuera de tu alcance, ya que cuando a ellos llegues no te encontrarás a ti mismo. Ya no te encontrarás a ti mismo. Muy bien. Y la siguiente regla, Alicia Díaz. Desea únicamente lo que es inasequible, porque siempre retrocede. Entrarás en la luz, pero nunca tocarás la llama. Bien, seguimos, Marcela Hernández, con la próxima regla. Desea ardientemente el poder, y ese poder es el que debe aspirar el discípulo, aquel que le hará aparecer como nada ante los ojos de los seres humanos. Bien, desea ardientemente el poder. Veamos, Nora Manso, la siguiente regla. Desea ardientemente la paz sagrada que nada puede perturbar. Perfecto. Y Virginia Damario, la que sigue. Desea las posesiones por encima de todo, pero esas posesiones deben pertenecer al alma pura. Muy bien. Entonces, vamos a ir ahora a un siguiente grupo de 3, que son prácticamente las últimas 3 reglas que estuvimos estudiando junto con sus comentarios. Entonces, vamos es la regla número 17. Jorge Tronca. Busca la senda, búscala, pero no en una dirección. Sola te pedí. Busca la senda, punta. Es la regla más corta de todas. Busca la senda. La siguiente, veamos, Francisco Casquete. Sí, la siguiente, busca la senda penetrando al interior. Muy bien. Y Policarpa Martínez, podrías, por favor, con la siguiente, con la regla número 19. Busca el camino avanzando resueltamente al exterior. Busca la senda, exactamente, avanzando resueltamente al exterior. Perfecto. Y la última, que es la número 20, no les voy a pedir que la recuerden toda, pero el inicio no es difícil. El de la regla 20, que es en realidad el comentario a las 3 reglas precedentes, es decir, a las 17, 18 y 19. ¿Quién? Miren, Caterina Ibáñez o Jimena Belli. No sé cuál de las dos es la que va a responder. Busca, pero no en una dirección única. Perdona, pero no se oyó, se perdió la primera parte. Repítela. Busca, pero no en una dirección única. Sí, por supuesto que está haciendo referencia a busca la senda, ¿no? Busca la senda, sí, pero no en una dirección única. Perfecto. Avanzamos entonces. Estamos ahora sí viendo la diapositiva en la que están expuestas las tapas de la bibliografía que acompaña a este curso, el material de apoyo de este curso, básicamente el libro Luz en el Sendero, donde están expuestas las reglas que estamos estudiando, y 2 obras más de distintos autores. Una es Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo, volumen 3, de Annie Besant y Leadbeater, en la cual los autores analizan, explican cada una de las reglas expuestas en Luz en el Sendero. Y lo propio hace Rubén Cedeño en su obra Tercera Iniciación, que es también material de apoyo a este curso. Debajo de las tapitas van a encontrar las páginas web en las cuales ustedes pueden encontrar la información que necesitan para acceder a este material, ya sea en el formato de libro físico, estampado en papel, o el libro virtual, si prefieren, el libro electrónico, el ebook. Bien, avanzamos.
me gustaría que recordáramos el texto de la primera parte de la regla número 20, de esta extensa nota que el maestro Pablo el Veneciano le hace a las reglas 17, 18, 19. Se las recuerdo. Busca la senda penetrando al interior. Busca la senda avanzando resueltamente al exterior. ¿Quién quisiera leer esta regla número 20? Veamos. Marcelo Tosoni. Perdón. Búscala, pero no en una dirección única. Búscala, pero no en una dirección única. Para cada temperamento existe una vía, al parecer, la más adecuada. Pero la senda no se halla solo por medio de la devoción o por la mera contemplación religiosa, ni por medio del progreso ardiente, el trabajo abnegado o la estudiosa observación de la vida. Ninguno de estos medios por sí solo puede llevar al discípulo más allá de un peldaño. Todos los peldaños son necesarios para recorrer la escala. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el objetivo de esta regla 20? No es difícil porque era el título de la actividad anterior. Damián, ¿querés recordarlo? Sí, básicamente nos está diciendo que no solamente con una cualidad que tenemos que estar desarrollando, por ejemplo, la devoción, tenemos que ir recorriendo todas esas cualidades divinas de esos 7 rayos para completar ese peldaño o esa escalera para poder llegar al final. Bien. Todas las direcciones son necesarias. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la regla? Se los pregunto por qué. Porque es el mismo objetivo de la actividad de hoy y de los siguientes párrafos o las siguientes oraciones que componen esta regla, que tienen, por supuesto, son una unidad y tienen todas un mismo objetivo. Era el título de la charla anterior. A ver, Jorge Tronca. No recuerdo el título de la actividad anterior, pero es concienciar los 7 peldaños que nos están llevando en esta escala, digamos. Sí. Tomar conciencia de las 7 virtudes. Está bien. Estela Vallejo, que tiene su manito levantada, ¿querés decir algo? Sí, yo entiendo también que esto se refiere a que no solo el camino son las virtudes, sino también los vicios. Es decir, cuando nosotros... Te estás adelantando porque ese ni siquiera lo hemos tocado. Marcela Hernández. Bueno, el objetivo de la clase anterior fue que entendiéramos un poco lo que tiene que lograrse, en el fondo, ojalá en esta encarnación, es lograr el perfeccionamiento del vehículo inferior para ponerse al servicio de la presencia de Yo Soy. Y para eso, el desarrollo, ¿cómo tiene que ser? Equilibrado. Eso es lo que digo. Gente, el desarrollo equilibrado de las virtudes. Está repitiendo todo el tiempo que no alcanza con una, ni con 2, sino que hay que desenvolverlas a todas, ¿sí? El desarrollo equilibrado dice, todos los peldaños son necesarios para recorrer la escala, ¿bien? Y le subrayé los peldaños, ¿por qué? Porque el siguiente párrafo de esta regla precisamente continúa hablando acerca de esos peldaños desde otro punto de vista. De todas maneras, esta regla 20, como lo que hemos estudiado hasta aquí, es sin lugar a dudas, además, un llamado a expandir nuestra conciencia, a no quedarnos conformes con lo que sabemos, con lo que estamos estudiando, con el lugar en el que nos encontramos, con el trabajo que desarrollamos, sino que expandamos conciencia estudiando, aprendiendo, conociendo cosas nuevas. No basta con saber, si somos arquitectos, con solo saber de arquitectura, o si somos
pedagogos con solo saber de pedagogía, o si somos comerciantes, con solo saber de economía. Independientemente del rayo en que estemos encarnados, de nuestra profesión y de las actividades que llevemos adelante, tenemos que saber un poco de todo. Estar enterados. ¿Para qué? También para poder comunicarnos con personas de todos los estados de conciencia, de todos los rayos. Porque vamos, el sendero de evolución es un sendero que va de la diversidad hacia la unidad, de la aparente separatividad, que es solamente ilusoria, hacia la unidad. ¿Y cómo nos vamos a unir o cómo nos vamos? Y lo primero para unirse con alguien es comunicarse, poder comunicarse con los demás. Y si usted no tiene tema, ¿y de qué manera nos comunicamos? Nos comunicamos básicamente a través del lenguaje. Hoy en día, ¿sí? Cuando hayamos desarrollado sentidos superiores, tendremos otras posibilidades. Hoy en día lo hacemos a través del lenguaje. Y si usted no tiene de qué hablar con una persona, no tiene cómo sintonizarse o conectarse con ese estado de conciencia, entonces es muy difícil que esta comunicación se realice. Por eso es importante expandir el estado de conciencia, estudiar idiomas nuevos, viajar cuando existe la oportunidad, para conocer nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de enfocar la vida, de resolver las situaciones. Todo eso expande la conciencia. Creo que lo hablábamos la semana pasada. Hay personas que a veces dicen, a mí no me interesa la política, por ejemplo. A mí no me interesa la política, así que yo de política no sé nada. Y tienen la puerta cerrada a ese aspecto de la vida, y a veces no a uno, sino a muchos aspectos de la vida. Y dicen ser o piensan ser metafísicos, pero no toman conciencia de que la metafísica está en todo. Porque los 7 rayos están en todo. Si a usted no le interesa la política, no le interesa el rayo azul y las actividades y la vida de la gente que está encarnada bajo ese rayo. Entonces, seguramente no lo está desenvolviendo, o al menos un aspecto del rayo azul le quedará ahí vacío, para que un día entonces tenga que volver a la encarnación a ver si sí, esta vez sí le interesa y lo desarrolla. Y lo mismo pasa con los demás aspectos. Si a usted no le interesa el arte, si a usted no le interesa la cultura, entonces será que no le interesa el rayo blanco o el rayo rosa. Si no le interesa la economía, lo mismo, está cerrándole la puerta a un aspecto del rayo rosa en ese caso. Bien, avancemos un poquito. Vicios y virtudes. Esto sí es la continuación de la regla que acabamos de leer. Silvina Saucedo levantó la mano, me imagino que será para ofrecerse a leer. Te agradezco entonces que leas. Te voy a pedir que lo leas lentamente y que lo leas 2 veces. Gracias. Vicios y virtudes. Los vicios de los seres humanos se convierten en peldaños de la escala uno por uno a medida que se van dominando. Las virtudes de los seres humanos son, en verdad, escalones necesarios. En manera alguna se las puede omitir. Sin embargo, aun cuando crean una bella atmósfera y un porvenir feliz, no veo más, son inútiles si están aisladas. Son inútiles si están aisladas, exacto. Vuelvo a leer. Nuevo. O lo leo yo. Vicios y virtudes. Los vicios de los seres humanos se convierten en peldaños de la escala uno por uno a medida que se van dominando.
Las virtudes de los seres humanos son, en verdad, escalones necesarios. En manera alguna se las puede omitir. Sin embargo, aun cuando crean una bella atmósfera y un porvenir feliz, son inútiles si están aisladas. Muchísimas gracias, Silvina. Bien, comienza con una frase que podría resultar polémica, pero en realidad no veo por qué. Si uno la piensa, la reflexiona un poco, es claro el significado. Dice, los vicios de los seres humanos se convierten en peldaños de la escala, uno por uno, a medida que se van dominando. ¿Por qué? Ahí miren, empezó la actividad y Estela Vallejo ya tenía la mano levantada. Eso es trampa. Estela Vallejos, te escuchamos. Porque yo entiendo que a medida que el ser humano, que los seres humanos vamos sorteando nuestros vicios, nuestras miserias y transformándolas en virtudes, ¿no es cierto? Ajá. O sea, sustituyendo ese vicio por una virtud, ese es un peldaño en la escala hacia la ascensión. Eso es lo que yo interpreto. Está clarísimo. Y luego la oración siguiente dice, las virtudes de los seres humanos son en verdad escalones necesarios. Porque como bien dice Estela Vallejos, los vicios cuando son transmutados o para eliminar un vicio es requisito desarrollar la virtud opuesta a ese vicio o la virtud cuya carencia o cuya falta de perfeccionamiento no permite la expresión del vicio, es una virtud. Entonces, básicamente, los peldaños son las virtudes de cada uno de los 7 rayos, que son cada uno de los senderos. Más que sendero, me van a permitir, le da un nombre. Es cada uno de los temperamentos, cada una de las vías a las que hace referencia la primera parte de esta regla número 20. Ahora, veo que hay varias manitos levantadas todavía. Marcelo Tosoni, ¿qué quiere decir? Sí, que todo lo que estamos comentando y lo que estás haciendo referencia me lleva a pensar de lo importante que es la observación para justamente esos vicios, esas emociones ocultas, todas esas cosas negativas, darnos cuenta, ¿no? de transmutarlas y de poder convertirlas en virtudes, ¿no? O sea, es a través de esa observación interna que uno puede determinar, sí, a ver, estoy sintiendo esto y esto no está bien, esto es negativo, tengo que transmutarlo, tengo que hacer el trabajo interno bien profundo. Ahora les quiero hacer otra pregunta. Cuando se habla de vicio, porque aquí hace específicamente referencia, los vicios de los seres humanos se convierten en peldaños a medida que van siendo dominados. ¿Qué es un vicio? Vamos a ver, Alejandra Capuzzi, que levantó la mano. Se puede tomar como vicio un exceso o una ausencia, un defecto. Por ejemplo, una cosa es tener un interés en desenvolverse, en aprender, y que ese interés, que es positivo, se transforme en ambición, ¿no? O en querer aprender para dominar a otro. Hay un exceso o un mal uso. Bien, justamente al respecto de esto, quería preguntarles, ¿es lo mismo un vicio que un defecto? No. Exactamente no, pero hay una relación. Puede haber una relación, pero ¿alguien me diría qué diferencia hay entre un vicio y un defecto? Veamos Francisco Casquete. Pues va a que nada darse la mano por el tema del vicio, aquellos que son contrarios a los aspectos de Dios. Sí. ¿Alguien quiere responder cuál es la diferencia entre un vicio y un defecto? Porque no son lo mismo. No son lo mismo. Vamos a ver Jorge Tronca.
Un vicio, yo entiendo lo mismo que Alejandra, que es un exceso en sí. Y un defecto puede ser una ausencia del desenvolvimiento de esa virtud, de ese temperamento. Bien, indudablemente un defecto puede ser una ausencia de una virtud, ausencia de una cualidad. Bien, es una cosa. Entonces, denme ejemplo de lo que sería en un ser humano defectos. Sí, dale, Jorge. Ejemplos de defectos. Sí. Sí. Por ejemplo, la falta de inteligencia en un aspecto que no puedes desenvolverse Una en un aspecto persona de su vida. bruta, una persona que, digamos, es estúpido, en algún aspecto no entiende o no entiende nada. Es una ausencia de inteligencia. Tal cual. Eso es un defecto. Bien. Tal cual. ¿Y un vicio? Y un vicio puede ser la costumbre de reaccionar de forma iracunda cuando se le presenta una determinada situación. Lo miran mal o se encuentra con determinada persona, algo que le afecta emocionalmente y su reacción constante es de reaccionar de forma iracunda. Hay un defecto, hay una diferencia. Vemos que el defecto, si se quiere, es como algo pasivo, una carencia, una ausencia, mientras que en el vicio utilizó una palabra, Jorge, costumbre, ¿sí? Hay una acción. No sé si Damián quiere agregar algo, decir algo al respecto. No, básicamente lo mismo. Un vicio es un hábito que se repite. Exacto. Entonces, Y... decilo Damián, por favor. No, está bien, ya está. Entonces, el defecto es una ausencia, una carencia, una virtud divina que la persona no ha desarrollado, que se puede exteriorizar, manifestar en el cuerpo causal como un vacío. Como la persona no ha desarrollado esa virtud, esa cualidad en su personalidad está ausente como un defecto, algo que la persona no es capaz, no tiene conciencia, no sabe cómo hacer. Mientras que el vicio, que no está completamente separado o alejado de un defecto, puede haber también una ausencia sin lugar a dudas, pero en el vicio hay un hábito, una costumbre, hay una acción, por lo tanto hay un poder, una fuerza, pero mal utilizada. Mientras que en el defecto no hay ninguna fuerza, ni bien utilizada ni mal utilizada. Pero en el vicio sí. ¿Ok? Entonces, en la medida en que la persona controla el vicio, lo que hace es dominar esa fuerza y utiliza o gestionar esa fuerza, esa energía y utilizarla para el bien, canalizarla positivamente. Quiero decir, en el vicio hay una fuerza desarrollada, o una fuerza activada, pero esa fuerza no es controlada, o no es controlada completamente. Mientras que en el caso del defecto, lo que hay es una ausencia, simplemente. Entonces, cuando dice que los vicios se convierten en peldaños de la escala a medida que se van dominando, quiere decir porque a medida que se va dominando, controlando esa fuerza y utilizándola para el bien, se convierte verdaderamente en una virtud. ¿Podrían poner ejemplos de esto? Espero que levanten la mano, porque hay algunos que quedan con la manito levantada. Sandra Valdivieso. Un ejemplo, les pido un ejemplo de vicio y en qué virtud se convertiría oportunamente. No se te oye, Sandra Valdivieso. No tienes activado el micrófono. Por ejemplo, el autoritarismo sería un vicio
del rayo azul, que es fuerza, que es poder mal utilizado. Por ejemplo, el vicio del amor en la pasión, que no es malo, pero es el vicio de la virtud. Pero vamos a tomar el primero. Pusiste como primer ejemplo el autoritarismo, un vicio del rayo azul. Fíjense que cuando aparecen los vicios de los rayos, en los vicios de los rayos no tenemos las ausencias de los rayos, sino alguna fuerza o alguna cualidad del rayo que ha sido activada, pero que no es dominada ni controlada y es mal utilizada. En el caso del autoritarismo, cuando la persona corrija ese vicio, lo transmute, ¿en qué se podría convertir? En fuerza, en fe, en poder. Es poder. Fuerza. Yo diría capacidad de mando, capacidad de dirección. Claro. ¿Sí? Capacidad para gobernar. Y ahora, las personas que son víctimas del autoritario, esas sí adolecen de las cualidades del rayo azul. Por eso caen víctimas. Porque si la persona tuviera algo desarrollado en algún medio, ese rayo azul, no se deja poner el pie por otra persona. ¿Ven la diferencia? Tenemos el caso del que ha desarrollado la cualidad del rayo azul y tiene capacidad de mando, de gobierno, de dirección y la utiliza positivamente. Tenemos el que no ha controlado o dominado esa fuerza, pero en algún grado la ha desarrollado y se está manifestando en él como un vicio, porque la fuerza lo está gobernando a él y no él a la fuerza. Y es un autoritario. Y tenemos las víctimas del autoritario que no tienen desarrollado, que lo que tienen es defectos. Algún defecto por el cual caen o son reducidos a víctima del autoritario. ¿Querías decir algo, Damián? Sí, que siempre sucede que cuando hay una ausencia de algo, siempre se va a estar uniendo a un vicio, a un hábito, ya sea propio o algo ajeno. Ajá. No sé, psicológicamente calculo que es para llenar un vacío o para compensar algo. El que es carente de algo, por ejemplo, es carente de autoridad, se va a juntar con un autoritario, porque él carece de eso. Qué interesante. Qué interesante. ¿Alguien quiere poner otro ejemplo? Porque Sandra Valdivieso puso el del autoritarismo. Tiene su manito levantada Marcelo Tosoni. ¿Quieres poner algún ejemplo, Marcelo? Sí, Fer, estaba pensando que muchas veces estamos en alguna reunión charlando sobre algo, discutiendo sobre algún tema y siempre hay alguien que quiere tener la razón. ¿Esté bien lo que está diciendo o no? Mira, es que lo tenía anotado como ejemplo para darlo. Entonces, dale, eso es un vicio, Eso es un vicio, o sea, siempre sabe todo, él sabe, esa persona siempre, o sea, no admite que otro pueda tener otro punto de vista, ¿no? Y puedan convivir opiniones diferentes, ¿no? O sea, que me parece que también está un poco emparentado con el autoritarismo, sería un autoritarismo intelectual por ahí. Yo creo que va más por ese lado. Entonces, ¿cuál es el vicio? El vicio se expresa como el querer ganar todas las discusiones y tener siempre siempre la razón, ¿no? Y bueno, o sea, eso debería transmutarse, pienso, ¿no? En el respeto a las opiniones de los demás, en el discernimiento, en el respeto a todas las situaciones, no solamente la que él piensa. Digamos que tiene que ser equilibrado, con tolerancia, probablemente, con Claro. Pero, ¿qué es lo positivo? ¿En qué fuerza positiva o qué cualidad positiva está desarrollando esa persona que no logra controlar todavía,
pero hay una fuerza que está, o una capacidad que está desarrollando. Me vienen dos, a ver si es posible. Como primera me viene el rayo dorado, o sea, del discernimiento, de la inteligencia, de utilizar, digamos, el poder intelectual, ¿no? Porque obviamente esa persona está pensando, está elaborando, tiene un punto de vista genuino quizás, ¿no? Elabora, podemos decir, la persona sabe argumentar. Claro, o sea, me da la sensación que ahí se maneja la fuerza del rayo dorado, ¿no? De la inteligencia. Exactamente, la persona desarrolla probablemente, tiene algún grado de orgullo intelectual por el cual siente que puede imponer siempre su punto de vista. No importa que sea verdadero, falso, sea el mejor o no, pero sabe cómo exponerlo o cómo a través de una discusión busca, digamos, terminar teniendo la razón. Y si no, teniendo la razón, lo dice el famoso refrán, el refrán popular, Zapata, si no la gana, le empata. Pero perder no quiere perder nunca. Perder nunca, claro, perder nunca. Que la persona, para lograrlo, hacer un esfuerzo o un ejercicio intelectual. Por lo tanto, hay un desarrollo intelectual en la persona, que cuando eso sea transmutado y equilibrado con tolerancia, humildad y sentido común, puede conducir simplemente a un alto grado de desarrollo intelectual, una capacidad discursiva de parte de la persona, capacidad para exponer los temas de una forma clara y convincente, lo cual es, sin lugar a dudas, una gran virtud, una gran cualidad, una virtud que puede ser utilizada positivamente. Bien, ¿alguien quiere dar algún otro ejemplo? Virginia Damario levantó la mano. Sí, puede ser el mal carácter, que sea un vicio, de siempre estar reaccionando negativamente. Muy indefinido. Sí, ser negativo, ser pesimista. Porque mal carácter puede ser autoritarismo. Ser negativo, persona pesimista, que siempre ve todo mal. Ok, una persona, digamos, y eso, la persona pesimista, ¿cómo la verías? ¿Verías el pesimismo como un vicio o lo ves simplemente como un defecto? Como mera ausencia de... Es un vicio porque reacciona automáticamente siempre pensando en lo peor. Ok, ¿y la persona pesimista hace algo? ¿Qué capacidad de acción tiene? De tumbarle los sueños a los otros. De ver, no sé. ¿Qué es lo que hace una persona pesimista? Una persona pesimista, una persona negativa, no hace nada porque es negativa. Por lo tanto, no tiene ninguna fuerza, no desarrolla ninguna fuerza, no es una acción, sino que su propia negatividad la mantiene en la inacción. Es más bien un defecto, un vicio. Sí. Por supuesto, es un hábito mental de ver las cosas negativamente, que debe ser corregido. Pero podemos decir que es un hábito negativo pasivo. Ok. ¿Vale? Mientras que el autoritario no es pasivo para nada. Y no es completamente negativo, no es pesimista. Para ser autoritario usted no puede ser pesimista. Para querer ganar todas las discusiones e imponer su punto de vista, usted no puede ser pesimista y negativo. Tiene que, en algún aspecto, ser una persona positiva. Sentirse, yo puedo más que él, soy más inteligente que él, soy más fuerte que él. Y buscar imponerse. Hay una fuerza, pero que no está siendo bien canalizada. Bien, incluso vicios físicos, como digamos, el cigarrillo, una persona que es adicta al cigarrillo no lo puede dejar.
para liberarse de ese vicio, ¿qué necesita? Veamos, Policarpa Martínez tiene la mano levantada, no sé si... Yo he levantado la mano porque quería hacer una acotación al punto anterior. Hazla, por favor, hazla. Sí. Haciendo ataduras sobre lo que hemos aprendido en la astrología metafísica, por ejemplo, tenemos allá el caso de los capricornianos, que se dice que tienen un defecto grande y es el ser tercos, son tercos. Pero ese defecto se convierte en virtud porque dice allá que cuando ellos están en el camino espiritual, por ejemplo, ese defecto es porque ellos nadie los saca del camino correcto espiritual que han elegido. Quería hacer esa acotación. Tal cual, que en el caso de los signos zodiacales ocurre lo mismo que con los rayos. Cuando se habla del vicio de los rayos, no es porque los rayos generan un vicio o tengan vicios. Lo que sí quiere significar es que la persona que no está completamente purificada, no ha desenvuelto plenamente su conciencia crística, esa energía puede expresarse en modo distorsionado. A eso se hace referencia con el vicio del rayo. Lo mismo ocurre con la influencia del zodíaco, de los signos zodiacales. No es que la influencia de un signo zodiacal o de determinado planeta regente sea negativa. Jamás es negativa. Siempre es positiva. Al igual que la energía de los 7 rayos. La que es negativa es la persona. Y como la persona tiene algún grado de negatividad o de impurezas o de falta de control de su naturaleza humana, de su cuaternario inferior, entonces la energía del rayo, cuando es la que afecta principalmente a esa personalidad, tiende a exteriorizar, mejor dicho, esa personalidad tiende a exteriorizar ciertos defectos o más que defectos, ciertos vicios. Porque de hecho, por eso se usa la palabra vicio, porque hay una fuerza, ¿sí?, que viene del rayo, está influyendo en la persona, pero como la persona no es, podemos decir, un canal puro, esa energía sale de ella contaminada. Esa luz sale de ella distorsionada, por decirlo de alguna manera. Sandra Enríquez, ¿querías decir algo o agregar algo? Sí, Fernando, otro ejemplo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, una persona que le gusta mucho el dinero y adquiere este dinero a través de vías no correctas, por ejemplo, estafando o no sé si robar, pero no vías correctas. Ese podría ser un vicio, que esa fuerza de querer tener a lo mejor mucho dinero, en algún momento, si eso lo desarrolla equilibradamente, lo puede llevar se me ocurre, no sé si estoy correcta, a tener ese mismo dinero, pero a lo mejor no egoístamente, no para él, sino que para poder ayudar a otros, compartirlo con otros ante la necesidad de otras personas. Desarrollar conciencia de prosperidad claro. y usar esa prosperidad en forma constructiva, en forma positiva. Claro. Podría ser. Bien, sin embargo, continúa la frase, aun cuando crean una bella atmósfera, cada una de estas virtudes, estas cualidades desarrolladas, que son peldaños en la escala, aun cuando crean una bella atmósfera y un porvenir feliz, son inútiles si están aisladas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pongamos un ejemplo, a ver, Estela Vallejos. Se me ocurre que, o yo interpreto que quiere decir con esto que son inútiles si están aisladas. ¿Por qué? Porque las cualidades, los aspectos de la totalidad de la vida funcionan todos juntos en nosotros. Y nosotros los manifestamos todos juntos, pero en diferentes momentos. Pongamos ejemplos, por favor. Pongamos ejemplos. En realidad esto es una conclusión a lo que la regla dice al inicio, que no basta la devoción,
no basta el trabajo abnegado, no basta el servicio, sino que todos son necesarios. Todas las virtudes y todas las capacidades son necesarias para que haya un desarrollo equilibrado, porque cuando el desarrollo no es equilibrado, entonces, por ejemplo, en el caso del autoritarismo, ese autoritarismo no está equilibrado con, por ejemplo, tolerancia, respeto del libre albedrío, conciencia de libertad, ¿sí? Respeto del libre albedrío de los demás. En el caso de esa inteligencia intelectual utilizada para que se manifiesta como el vicio de querer tener siempre la razón, que termina enredando intelectualmente a la misma persona y a veces le hace perder oportunidades, grandes oportunidades en la vida, desde oportunidades laborales, oportunidades en el mundo físico, en las cuestiones más materiales del mundo, como incluso oportunidades de tener progresos internos o espiritual, por falta de humildad. Por ejemplo, la persona termina enredada. En ese caso es necesario equilibrar con humildad, sí, creo que con humildad sobre todo. Damián, ¿querías decir algo? Estaba escuchándote y releyendo lo que acabas de poner de vicios y virtudes, cuando habla que no pueden estar aislados, porque en realidad no están aislados. El caso del cigarrillo que vos nombraste, el cigarrillo lo podemos tomar de diferentes aspectos. Uno es el apego que produce el fumar con los químicos, al apego a las sensaciones que te da el fumar en el cuerpo. Eso es un apego. Segundo, podés tener intelectualmente que te hace mal, pero el discernimiento y plena conciencia de que te está dañando, realmente no lo tenés. Entonces vas teniendo diferentes aspectos que te van faltando. No es una sola cosa, sino que son varios puntos que convergen en algo, en un vicio, por ejemplo. Bien, gracias, Damián. Jorge Tronca, ¿quieres agregar algo? Sí, un poco esto, que puede tener, no sé, mucha voluntad, pero hay que equilibrarlo con otros aspectos. Recuerdo un caso, no, en este caso no me recuerdo en dónde fue, pero se había encontrado un fresco de Jesucristo en una iglesia, pero había que mejorarlo o había que darle más vida, y se ofreció una mujer con mucha voluntad para hacerlo, es famoso, salió en todos lados, y se puso a pintarlo, pero le quedó el ojo por un lado, la boca torcida, no alcanzó la voluntad, sino faltó la inteligencia, el arte. Técnica, habilidad, conocimiento. Por ejemplo, la vida de Milarepa que hemos estudiado, por ahí él desarrolló grandes virtudes, si podemos decirla, o grandes poderes, pero le faltó el amor de cómo lo aplicaba hasta que encontró su verdadero maestro. Esos ejemplos se me ocurren. Bien, muchísimas gracias. Vamos a avanzar, entonces. Creo que quedó un poquito chiquito, pero yo lo llego a leer. Esta es la definición de defecto y de vicio, volviendo al tema, a la pregunta que en su momento les hice. Un defecto, la primera acepción de la palabra, es carencia de alguna cualidad propia de algo. Es una carencia. Mientras que el vicio es inclinación de una persona a realizar actos contrarios, bueno, en este caso puede ser a la moral, puede ser contrarios a las leyes incluso, ¿sí? O una mala costumbre. Bien, pero creo que hemos, por el momento, profundizado bastante ya en el tema. Vamos a hacer este tratamiento, ¿sí? Más que un tratamiento, es una reflexión de Rubén Cedeño, faltas y virtudes. La duda hace crecer en la fe, la debilidad en la fuerza, la ignorancia en el saber, el odio en el amor, la inmundicia en la pureza, la fealdad en la belleza, la enfermedad en la salud, la guerra en la paz,
el rencor en el perdón. Bien, Leadbeater dice, la bondad moral es ciertamente requisito previo, pero sola es inútil. Puse esa breve frase que el mismo autor, el mismo Leadbeater, expone con otras palabras en el primer tomo de Pláticas sobre el sendero del ocultismo, y dice más o menos así, que no alcanza con ser pasivamente bueno. Hay que ser activamente bueno. Y utilizando las imágenes de estas escaleras, cada una, algunas con más peldaños que otros, les puse a la izquierda la escalera más baja, la que menos peldaños tiene, o menos escalones tiene, al pasivamente bueno, que es la persona que no puede que no tenga vicios o no tenga muchos vicios, pero tampoco tiene muchas virtudes. Lo que hay básicamente ausencias que en caso de que las condiciones que rodean a la persona sean positivas, no hacen surgir o no evidencian necesariamente esas carencias, pero las carencias están. Vamos, o sea, la persona pasivamente buena. Después tenemos en el otro extremo una escalera ya con más peldaños, que son los que tienen virtudes y que tienen vicios. Esas personas han desarrollado algunas virtudes, tienen también algunas ausencias o carencias, es decir, defectos, pero tienen también algunos vicios. Hay fuerzas que están activas y que en la medida en que la persona desarrolle la capacidad de controlarlas, se transformarán en vicios. Podemos decir que en la medida que la persona aprenda a dominar, controlar y purifique el uso que hace de esa energía, se convertirá la misma en una virtud. Y por último tenemos la escalera más alta y la escalera blanca, digamos, la del virtuoso, el que solo tiene virtudes, ha aprendido a dominar su naturaleza. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, porque en algún momento había alguien con la manito levantada. No. Hablando del tema del pasivamente bueno, me venían a la mente varios ejemplos. Uno es el de la persona que, o mejor dicho, en una época yo pensaba, se me ocurría que todo el mundo estaba en capacidad y potencialmente lo está, por ejemplo, de trabajar autónomamente, independientemente, o ser un emprendedor, por ejemplo. Y después con el tiempo me fui dando cuenta que hay personas que casi que necesitan trabajar en relación de dependencia, porque a menos que haya alguien, o a menos que las circunstancias de la vida la presionen para que se mueva, la persona no se mueve. Si no hay algo que lo obligue a levantarse diariamente para ir a trabajar y ganarse el pan, la persona podría permanecer el día en cama o sin hacer nada. Y en esos casos son muchas veces las circunstancias de la vida las que presionan a esa corriente de vida a que tenga que salir de esa inercia y desarrollar alguna fuerza. Porque si la mantienen, si no está obligada por la necesidad a salir a trabajar y hacer algo, no hará absolutamente nada. Y por eso hay países donde la gente evoluciona más, o las almas evolucionan más que en otros. Y no son precisamente o necesariamente los países que tienen el más alto estándar de vida económico, por ejemplo, donde todo está resuelto, sino otros países donde
a veces crisis de tipo económico o de otro tipo, impelen a la gente a tener que salir, ¿sí?, de la inercia y desarrollar fuerza, sacar fuerza interior y de esa manera desenvolver virtudes. ¿Quién quiere leer? Esto es un comentario también de Lidviter. Vamos a ver Sandra Enríquez. Transmutación de los vicios. Comenzamos a transmutar nuestros vicios en virtudes cuando nos damos cuenta de que la energía que se malgasta y hace tanto mal podría aplicarse para buenos propósitos. Bien, y puse algunas fotos aquí, que podría haber puesto muchas otras, o las de otros personajes conocidos, cada uno destacado en el ámbito en el que se desarrolla, sea como artista, como político, como escritor, como actor o como actores. Personas que sobresalen, digamos, de la media y que si las capacidades y las virtudes que han desarrollado las utilizan en forma positiva, a lo mejor algunos de ellos la usan en forma muy positiva, no los conozco tanto como para poder afirmarlo, pero si las utilizaran solamente para el bien, son verdaderos prospectos de discípulo, porque son personas con grandes capacidades que llegan en los ámbitos en los que se mueven, tienen un área de influencia importante, por no decir enorme, que si la utilizan para el bien, pueden prestar un servicio casi mundial, y si no es mundial, beneficiar literalmente a millones de almas. Bien, la verdadera vida espiritual. ¿Quién lee? Vamos a ver, los que no han leído acá. Están... A ver, gente que está... Caterina Ibáñez o Jimena Belli. Vamos a ver, cualquiera de las dos. La verdadera vida espiritual. La naturaleza toda del ser humano debe ser empleada sabiamente por el que desea entrar en el sendero. Bien, la naturaleza toda del ser humano debe ser empleada sabiamente porque desee entrar en el sendero. ¿Cuál es esa naturaleza humana, Jimena Belli? La personalidad. No, perdóname, no te escucho. La personalidad. ¿Y solamente la personalidad? No. ¿Se quedaron mudos o tienen problemas con el micrófono? Hola, hola. Sí. A ver, no está mal lo que dijiste, pero digo, es solamente la personalidad. Dice, la naturaleza toda del ser humano debe ser, obviamente, por el que desea. Toda del ser humano debe ser empleada sabiamente. El cuaternario inferior, los vehículos inferiores, puede ser. Todos los cuerpos. ¿Y eso es todo lo que compone el ser humano? El ser interno también. El interno también, está diciendo todo, pero se lo digo porque la frase, la naturaleza del ser humano, puede sonar así como algo poético, vago e indefinido. Por eso les pregunté, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Está hablando de todo, absolutamente de todo, desde el cuerpo, empezando por los cuerpos inferiores y siguiendo a los superiores, por supuesto. Al respecto del sendero, dice Rubén Cedeño en el libro Tercera Iniciación. ¿Quién lee? Otra persona, alguien que no haya participado. A ver, Alicia Díaz. Naturaleza del ser humano. Cuando se comienza en la vivencia interna, el sendero se conceptúa como algo utópico, lejano y externo, que se ve en los demás que lo transitan y realizan. Pero a medida que se avanza, se va convirtiendo en la vivencia espiritual propia, en algo integral que implica toda la naturaleza humana y todos los aspectos de la vida, no solamente cuando se está en el grupo espiritual,
Rubén Cedeño. No sé si a ustedes les ha pasado, o a lo mejor todavía les pase, en algún momento de la vida, sobre todo cuando uno se inicia en algún camino espiritual, o a veces también cuando la gente participa de un grupo religioso, va a misa, digamos, es un practicante de su fe o de su religión, es tener la idea de que la vida espiritual o el sendero espiritual o el camino espiritual está en un lugar, ¿sí? O sea, lo tiene uno identificado con el grupo de metafísica en el que participa, o la iglesia o religión de la que participa, o del grupo esotérico y demás. Y sobre todo al comienzo uno lo ve como algo muy difícil y lejano, sobre todo cuando se empiezan a estudiar los requisitos del sendero espiritual, como los de la primera iniciación, estudiando a los pies del maestro, o los de la segunda iniciación, estudiando la voz del silencio, ni hablar cuando usted estudia luz en el sendero, ¿sí? Parece, dice, ¿esto cuándo voy a llegar yo a esto? Nunca, ¿sí? Serán aquellos que están allá lejos los que están en el sendero espiritual, pero esto para mí está como muy lejos, ¿bien? Entonces, y también puede haber una división entre mi vida real y mi vida espiritual. Entonces, tengo una vida espiritual 2 horas una vez a la semana cuando voy a la actividad de metafísica, y el resto de la semana es mi vida normal, que a fin de cuentas es la real. Y esa separación está solamente en la mente del individuo. El sendero no es algo separado de uno, no es algo externo a uno, es la propia vida del individuo. Vamos, pero la vida cuando hay realmente una vida interna. Vamos a ver, creo que estas palabras son también de Rubén Cedeño. Estar en el sendero no es estar en una escuela espiritual, seguir a un facilitador o gurú, pertenecer a una sociedad espiritual o religión, o tener un supuesto grado espiritual. Todo eso es externo. No sé si lo han reflexionado. Si estar en un grupo espiritual o un grupo de metafísica, un grupo de enseñanzas internas, fuera estar en el sendero, entonces se podría perder el sendero cuando la persona se va, o cuando la echan, o cuando no entró en el sendero porque no la inscribieron o no le abrieron la puerta, o puede que desencarnó, porque si estar en el sendero espiritual es estar en esa escuela, cuando desencarnó ya no está. Así que ya perdió el sendero por morirse. Se murió, se desencarnó. Entonces, y todas esas cuestiones son externas. Y pueden no tener, no quiero decir que, que en muchos casos el participar de un grupo de enseñanza interna o de un grupo de metafísica o prestando servicio dentro de un grupo no tenga ninguna relación con el sendero. Por supuesto que sí la puede tener, porque la tiene en muchos casos con la vivencia interna. Pero las reglas anteriores que estudiamos nos aclaran el panorama. Dice, busca la senda. Busca la senda penetrando al interior. Y después busca la senda avanzando resueltamente al exterior. Entonces, primero, y por algo está primero, busca la senda penetrando al interior. Pues por principio de correspondencia, si hay un trabajo interno, si hay una conexión interna, entonces eso por principio de correspondencia puede exteriorizarse o manifestarse
en un servicio y en una participación externa en el mundo físico. Pero si no está la correspondencia interna, porque esa búsqueda interna no está, ese penetrar al interior no existe, la persona puede estar en el grupo de metafísica, en el grupo esotérico, o al lado, años al lado de un verdadero gurú y un verdadero maestro, y no estar en el sendero. Vamos. Por eso Saint Germain no lo dice literalmente con esas palabras, pero para dar a entender que el que se fue es porque nunca estuvo. Las personas que están en un grupo de metafísica, por dar el caso, durante años, con objetivos personales, y el día que consiguen esos objetivos personales o que les surgen otros intereses y los desvían y se van detrás de esos intereses, esa persona nunca estuvo. Vamos. No había estaba ocupando físicamente un espacio, pero internamente no estaba allí. Vehículos y desarrollo. Perdonen, ¿hay algún comentario que quieran hacer? ¿Reflexión? ¿No? Bien. ¿Duda? ¿Quién quiere leer? ¿Alguien que no haya leído? Vamos a ver. ¿Cómo se levantan las manitos? Vamos a ver. Yolanda Chimbo. Vehículos y desarrollo. El espíritu es insensible en los planos inferiores. No puede expresar ningún poder sin un vehículo de expresión en el plano en que debe actuar. Además, puede tener control de los vehículos tan solo cuando han sido perfeccionados. El trabajo de llevar los vehículos a la perfección desarrolla los poderes del espíritu hasta la perfección, de modo que ambos, desarrollados, van juntos. Qué grande es eso. Cuando habla del espíritu, ¿de qué está hablando? Pregunto, cuando habla del espíritu, ¿de qué está hablando? De la presencia yo soy. De la presencia yo soy. Hablando de la presencia yo soy. La presencia yo soy, cuando inicia su evolución, como inicia el descenso de la mónada, ¿por qué? Porque en su plano cósmico, ella es omnisciente, omnipresente, omnipotente, como una parte, como una chispa del gran sol espiritual central. Pero en los planos inferiores es todavía inconsciente y va a descender a través de los planos de manifestación en un esquema de evolución para desenvolver en cada uno de esos planos las potencialidades, ¿sí?, que las llevarán oportunamente a ser igualmente omnisciente, omnipresente y omnipotente en cada uno de esos planos. Entonces dice, necesita vehículos, construirse o procurarse vehículos, es decir, envolturas, cuerpos, para poder manifestarse en cada uno de esos planos. Porque si la presencia yo soy no tiene un cuerpo o un vehículo hecho de materia del plano correspondiente, no puede contactar o conectar las vibraciones, las energías o la materia de ese plano. Ahora vean esto, qué lindo. El trabajo de llevar los vehículos a la perfección desarrolla los poderes del espíritu hasta la perfección. En la misma medida en que el ser interno va desenvolviendo, va purificando, va desarrollando y controlando cada uno de esos vehículos, va desarrollando al mismo tiempo los poderes internos. O sea que el perfeccionamiento de los vehículos, empezamos por los vehículos inferiores y eventualmente se continuará por los superiores, esa purificación, ese perfeccionamiento va a su vez perfeccionando, exteriorizando y perfeccionando los poderes del espíritu, de la mónada, de la presencia yo soy. Es fantástico, fantástico eso. Ahora, hay una cosa que me encanta es lo siguiente, porque a veces la gente desprecia
determinadas cualidades. Probablemente sea por celo, por envidia, pero decimos, esa persona es inteligente, es muy hermosa, pero es bruta. Linda, bella, pero burra. La persona, ¿no? Y a lo mejor en esta vida vino a desarrollar la belleza, no la inteligencia. Y la está desarrollando, y la está no solo desarrollando, la está manifestando a la persona. Porque está trabajando la belleza, que también es una cualidad del espíritu. No hay maestros feos. Vamos. Siempre me llama mucho la atención, esto lo cuenta Lee Peter, creo que lo cuenta en Los Maestros y el Sendero, que cuando en una ocasión un estudiante le pidió al maestro del tibetano que precipitara una imagen, como si fuera una pintura, del valle en el que vivían el maestro Kuthumi, el maestro del Moria y también el maestro Joypul en el Tíbet, en Jigatse, en las cercanías de Jigatse. Y que en ese cuadro que el maestro del tibetano precipitó, él a sí mismo se pintó, digamos, en el cuadro, pero de espaldas, porque le daba vergüenza mostrar un cuerpo que no era perfecto, que no era bello, porque él ascendió con un cuerpo de un tibetano de ya cierta edad, que no era lindo y que físicamente no era perfecto. Eso me quedó marcado. Porque la belleza también es un aspecto de Dios. Están también las personas que desprecian la intelectualidad. Generalmente, quien desprecia o critica la intelectualidad son personas con pobre desarrollo intelectual, que les da flojera la lectura, el estudio y todo lo que signifique algún ejercicio de tipo intelectual, y entonces lo desprecian y hasta lo quieren hacer ver como algo alejado de digamos, del desenvolvimiento interno o el desenvolvimiento espiritual. Como parte de nuestra naturaleza, es requisito necesario desarrollar el cuerpo mental y, por lo tanto, desenvolver un alto grado de intelecto o de desarrollo intelectual, así como también es necesario desarrollar el aspecto emocional y afectivo de nuestra naturaleza. Por lo tanto, ninguno de ellos puede ser despreciado. ¿Tienen alguna pregunta, comentario, algo que quieran agregar? Sí, Virginia Damario. Sí, me acordé que hay mucha gente que critica, en este caso Rubén Cedeño, porque usa joyas, piedras preciosas, o que va a los mejores restaurantes, o porque, no sé, que piensa que hay que tener dinero y que con ese tema de la falsa humildad y no sé qué, también están rechazando el aspecto del oro rubí, de la abundancia y de la perfección que Dios nos dio. Y Dios es abundancia, Dios es prosperidad, Dios es buen gusto, ¿sí? Dios es perfección. Entonces, ir a un restaurante donde los platos son gourmet preparados por los mejores chefs o las mejores chefs, personas que están, digamos, que en su ámbito son profesionales destacados, es el plan divino de perfección, vivir en el plan divino de perfección. ¿Sí? Ese cocinero o esa, vamos a usar otra palabra, ese chef o esa chef, ¿sí? En ese aspecto está manifestando su presencia yo soy, un aspecto de su presencia yo soy en ese ámbito. ¿Sí? Y las joyas, las piedras preciosas, amatistas, diamantes, están en la cima de la evolución en el reino mineral. A mí, la verdad, una lata no me provoca ponérmelo en la mano. A mí nunca me gustaron, yo de niño no me gustaba ponerme nada.
usar nada. Es más, el primer anillo de amatista que me mandé a hacer, lo mandé a hacer cuando yo tenía 7 u 8 años en la metafísica. A mí no me gustaba ponerme nada ni colgarme nada. Pero hubo una situación y vi que esto como que funcionaba y me lo mandé a hacer. Entonces, y la lata no me provoca usar. No me provoca colgarme no sé, ni siquiera una medalla de plástico ni de acero. Si no tengo para colgarme la de plata o de oro, prefiero no ponerme nada. ¿Sí? Es que los maestros hablan del oro, que el oro es un rayo de sol solidificado. Las piedras preciosas, la amatista es la llama violeta solidificada, una expresión de la santa amatista. Después, el zafiro es una materialización del rayo azul. Entonces, ¿por qué mal calificar lo bello, lo bueno, lo perfecto? Porque estos cristales o estas piedras en el reino mineral han alcanzado lo que hoy es el más alto grado de perfección. Criticar eso es criticar la perfección. Bien, ¿querés seguir la lectura, Yolanda? Sí. Cuando se ha completado ese trabajo, el espíritu tiene en sí mismo el poder de desintegrar sus vehículos individuales en el momento que los deja y el de reintegrarlos en el momento que así lo desee. Elena Petrovna Blavatsky. Muy bien, lo que estábamos leyendo era de Blavatsky. Entonces, lo que explica Blavatsky es que cuando se llega a perfeccionar completamente los vehículos, el espíritu o la presencia yo soy ha desarrollado y perfeccionado sus poderes en los planos respectivos, y una vez que esto se ha logrado, por supuesto, se alcanza la quinta iniciación o la ascensión, y los vehículos, aunque ya no son necesarios para la evolución, pero si esa mónada o ese maestro de sabiduría necesita realizar un trabajo en cualquiera de esos planos, puede construirse o precipitarse un cuerpo, utilizarlo en el momento o durante el tiempo que le sea necesario y luego hacerlo desaparecer, manifestarlo. En el libro Misterios Develados, que Rubén Cedeño está trabajando en este momento en sus actividades, también en La Mágica Presencia, el maestro Saint Germain habla de una forma tan maravillosa al respecto de este tema, con palabras tan sencillas y al mismo tiempo con un toque tan mágico, apareciendo y desapareciendo, explicando cómo los maestros están libres para moverse y manifestarse en los planos inferiores cuando lo necesitan. Bien, ahondando un poquito en el tema, en lo que acabamos de leer de Blavatsky, recordemos que la mónada o la presencia yo soy es el verdadero yo o el verdadero ser. Lo que nosotros realmente somos es la presencia yo soy. Esa chispa de la divinidad o ese rayo individualizado del gran sol espiritual central, que es de una luz tan refulgente, de una radiación tan intensa, que no puede descender por debajo del plano monádico en la plenitud de su luz. Entonces, para desarrollar conciencia y desenvolver sus poderes en cada uno de los planos inferiores, entonces entra en un esquema de evolución y con la ayuda de las jerarquías creadoras se va procurando una envoltura o un vehículo en cada uno de los planos inferiores. Cuando hablamos de planos inferiores, estamos hablando desde el plano ágnico y búdico hasta el plano físico. En realidad, al principio no es propiamente una envoltura o un vehículo completo lo que se procura, sino apenas un átomo, que es el átomo maestro
de un átomo maestro que va a ser el núcleo del vehículo o el cuerpo respectivo. Un átomo de la más alta vibración, del más alto subplano del plano respectivo, va a ser el núcleo del cuerpo átmico o de la envoltura átmica, de la envoltura búdhica, de la envoltura mental superior. Y cuando la presencia yo soy haya conseguido esos 3 primeros átomos maestros o haya ya procurado el núcleo de estos 3 primeros vehículos superiores, se constituye la tríada espiritual. En adelante, descendiendo, el foco de conciencia que la presencia yo soy establece en el plano mental superior, el Cristo interno, a su vez, se va a ocupar de procurar en los planos inferiores lo necesario para construir y empezar a desarrollar una envoltura mental inferior, una envoltura astral y una envoltura física etérica. Bien, entonces, cada una de estas envolturas o cuerpos en cada uno de estos planos le va a permitir oportunamente a ese espíritu, a esa presencia yo soy, es decir, a nosotros, contactar las vibraciones, la energía, la materia de cada uno de estos planos. Y de todos estos planos, ¿en cuál es que nosotros tenemos un poco más de conciencia? Les pregunto, ¿no? Jorge Tronca. En el cuerpo físico es en el que más conciencia podemos tener. Sin lugar a dudas, en el cuerpo físico y en el plano físico, que es en el único plano donde tenemos un cuerpo con los 5 sentidos despiertos y activos, que tampoco es que contactan todas las vibraciones del plano, pero por lo menos funcionan. ¿Sí? Ok. Entonces, a través de nuestras vivencias que a veces se repiten 1, 10, 100, 1000 veces, esa información, ¿sí?, va despertando la conciencia. Vamos a través de la reflexión, de la meditación, o a través del golpe y porrazo, ¿sí?, transformando esa información en experiencia, y la esencia de esas experiencias o de esa sabiduría, es decir, la esencia de esa conciencia es comunicada, transmitida al cuerpo causal y al Cristo, y por lo tanto al Cristo interno. Ahora, la evolución, que en las primeras etapas es lenta, sin lugar a dudas, la gente que repetimos, tenemos que repetir 1 y 1000 veces las cosas. El ser humano tropieza, ¿sí?, 1 y 1000 veces con la misma piedra. A medida que la conciencia se va despertando, ese progreso se vuelve cada vez más rápido. Al punto que cuando nos estamos acercando o pretendemos transitar la vivencia interna del sendero espiritual, deberíamos hacer el esfuerzo para estar lo suficientemente atentos de modo que no sea necesario repetir 10 veces o 1000 veces lo mismo para aprenderlo, para tomar conciencia de ello, y no tengamos que caer recurrentemente en las consecuencias de cometer los mismos errores. Entonces, y vamos hasta por lo más simple y sencillo. Si estamos sentados a la mesa y nos explican que una vez que los cubiertos se levantan de la mesa, no vuelven a la mesa, que no se los puede poner como un barquito, ¿sí?, sino que van dentro del plato, y cómo van, usted debería estar lo suficientemente atento para escuchar esa
comportarse de acuerdo con él. Estoy dando el ejemplo de lo más básico. ¿Sí? Pero entonces lo mismo, si a usted le toca un día organizar un evento, una conferencia, un seminario, un encuentro, usted no lo ha hecho nunca, si usted no lo ha hecho nunca, no tiene por qué saberlo. Usted necesita que se lo expliquen. Y una vez que le expliquen qué es lo que hay que hacer, poner en práctica ese conocimiento y transformarlo en vivencia y en lo posible en experiencia. ¿Sí? Y si se cometen errores por falta de experiencia, corregirlos. Ahora, cuando un error se comete una vez, ese error es señalado, se explica la solución, debería ser suficiente para que usted procure en el futuro no volver a cometer el mismo error. ¿Me entienden? Si no, estamos en la situación del ser humano primitivo que continuamente tropieza con la misma piedra. Y ese ser humano primitivo está muy lejos todavía de la vivencia interna del sendero espiritual. Estará en las primeras 700 encarnaciones, le falta mucho todavía. ¿Vamos? Entonces, cuando usted es un estudiante, un facilitador de metafísica, se supone que usted está acercándose, o puede ser un candidato en probacionismo, o al menos un aspirante a la vivencia interna o al sendero espiritual. Entonces, tiene que hacer un esfuerzo para estar atento. Ya lo dice el libro A los pies del maestro, los requisitos para la primera iniciación, no para la tercera, ni para la cuarta, ni para la segunda, lo de la primera. El maestro no repite, los maestros dicen las cosas una vez. Y si el estudiante estaba discutiendo, levantando la voz, replicando y demás, y por ello, no, o por simple falta de atención, no escuchó, se perdió para siempre el comentario, la sugerencia o la instrucción del maestro. Cuando usted trabaja con un facilitador físico, ese facilitador físico no es un maestro ascendido, pero es tal vez a veces la única persona que se encuentra en una situación en la cual usted puede practicar para el día de mañana, cuando esté, sí, delante de los maestros de sabiduría, saber cómo comportarse. Porque si usted no está preparado y entrenado para eso, ellos no van a estar perdiendo el tiempo, por ejemplo, con una persona impuntual. Los maestros, antes de siquiera aceptar a un estudiante como probacionista, no digamos como discípulo, miren en el libro de la vida, en el registro etérico de la persona. Si esa persona ha sido un impuntual a lo largo de su vida, va a ser un impuntual con él. Fuera, descartado, punto. Si es una persona ingrata, que no presta atención a los demás, entonces el maestro sabe que va a ser una ingrata con el mismo, descartada. Si a esa persona le dicen 1 y 1000 veces, o lo corrigen 1 y 1000 veces su accionar para que no cometa determinado error, y la persona, entonces, este año más o menos lo hace bien, el año que viene vuelve a cometer el mismo error, ya sabe el maestro que esa persona está desatenta. Y sabe Dios qué más, descartado. ¿Vamos? Entonces, debería ser suficiente cometer una vez
un error. O que te digan las cosas o te expliquen las cosas una vez, para que, sabiendo cómo hacerlas, las hagas. Y punto. Y si vos ves que no estás en condiciones de hacerlo en este momento, decirlo, mira, en este momento las condiciones para realizar esto no están dadas. Y ya. Entonces, a medida que se van controlando y purificando los vehículos inferiores por parte del Cristo, que busca expresarse a través de estos para desenvolver su plan de perfección, los poderes mismos del Cristo interno se van desarrollando y se van perfeccionando. Y así se va aprendiendo de los errores pasados o de las vivencias, que no es necesario que se cometan errores, se puede aprender de las vivencias, transformándolas en experiencias, y eventualmente los resultados de esas experiencias se acumulan en el cuerpo causal. Y eso es, después, el Cristo le transfiere a la presencia yo soy, o los aspectos superiores de la tríada espiritual, esas experiencias, al punto que cuando el cuerpo causal se haya desenvuelto completamente, tampoco va a ser necesario, ¿sí? La conciencia será transferida a vehículos y a planos superiores. Bien. Entonces, voy a dejar terminar. Esto lo voy a dejar para la próxima actividad. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Si no tienen ninguna pregunta, vamos a concluir la actividad aquí. Estamos trabajando en la regla número 20 de luz en el sendero. La semana próxima vamos a continuar. Es realmente bien extensa, pero creo que la semana próxima concluimos con la última parte de esta regla número 20. Bien. Vamos a proceder a hacer nuestra práctica de la prosperidad. ¿Hay alguien que quiera hacer la bendición de la donación amorosa? Marcelo Tosoni, muchísimas gracias, Marcelo. Te dejo la palabra. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Bendice y multiplica esta donación que amorosamente doy para la expansión de la luz y de la enseñanza, y que vuelva multiplicado, millonificado a nuestras manos para nuestro uso, para toda cosa buena y perfecta que deseemos y necesitemos. Gracias, Padre, hecho está. Gracias, Padre. Muchísimas gracias a todos. Les habló Fernando Candiotto desde la ciudad de Roma, en Italia. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas de la República Argentina para continuar con este curso sobre luz en el sendero. Muchísimas gracias. Gracias, Fer.